Spectrum Analyzer. Listo, profe. Pues empecemos. Bueno, es un gusto estar acá con el profesor Felipe Forero, profesor de Fundamentos de Redes y de Comunicaciones. Profe, pues antes de empezar quisiera pues un feedback suyo y una información de las investigaciones que ha realizado acá en la universidad, como su trabajo en sí acá en la universidad. Entonces, bueno, las investigaciones, las que son a título personal, digamos que he hecho sin cooperación de otras entidades o sin cooperación de otros alumnos, principalmente se enfocan en plantear modelos teóricos que puedan predecir el comportamiento de los paquetes en una red ad hoc, que son las redes que son inalámbricas y que se denominan así porque no tienen infraestructura. Entonces, esos son los trabajos, los de título personal. Ya en cooperación con estudiantes, por ejemplo, estudiantes de maestría, se han hecho trabajos en redes vehiculares, que son como una familia de las redes ad hoc. Y entonces en redes vehiculares se han estudiado, eso sería, se estudian protocolos que van a transmitir o dejar de transmitir paquetes con cierta distribución de probabilidad, pero esa distribución de probabilidad depende de la velocidad de los carros. Entonces ese es por ejemplo uno que se hizo en una tesis de maestría. En otra tesis de maestría, por ejemplo, se trabajó modelos de confianza entre nodos que se pueden retroalimentar a partir de lo que llaman el overhearing, o sea, como de escuchar los paquetes que están en el medio inalámbrico que no necesariamente van dirigidos hacia mí. Entonces yo como con ese, sí, eso lo llaman overhearing, como con esa sobreescucha del medio en donde estoy, yo puedo ir generando confianza con los que están transmitiendo alrededor mío, para generar transmisiones más efectivas en donde haya menos colisiones en ese medio inalámbrico. O sea, una efectividad en cuestión de velocidad y en precisión a la hora de enviar los paquetes. Sí, sobre todo reducir las colisiones entre paquetes y reducir la posibilidad de ataques, o sea, posibilidad de que haya nodos maliciosos, sabiendo que en el medio inalámbrico cualquier señal está expuesta, no es como en un medio guiado, o sea, como un cable o algo así, en donde pues si yo estoy transmitiendo por ese cable es muy difícil que alguien escuche mi señal, la intercepte, mientras que en el medio inalámbrico sí. Entonces esos son esquemas de confianza para, ya cuando se establece una confianza entre una comunidad de nodos inalámbricos, es más difícil para un nodo malicioso afectar las transmisiones. Entonces también otras cosas que hemos trabajado en este mismísimo momento, lo que estamos trabajando es, por ejemplo, ¿cómo sería un diseño de nodos recolectores de información para medición inteligente? Entonces, medición inteligente, estamos hablando de lo que se llaman los dispositivos AMI, que son los medidores inteligentes, por ejemplo, de los contadores del agua o de los contadores de la luz. Y eso se está planteando en tecnología inalámbrica en Internet de las cosas. O sea, como recepcionar la información. Exactamente, recibirla. Y reinterpretarla. Sobre todo solo recibirla. O sea, inicialmente, claro. ¿Por qué? Porque la densidad de nodos por kilómetro cuadrado es muy alta. O sea, ¿cuántos en una ciudad, en un centro urbano, cuántos medidores de agua hay por kilómetro cuadrado? Claro. Una millonada. ¿Cuántos medidores de luz hay por kilómetro cuadrado? Entonces eso requiere que haya un diseño basado en cómo están los nodos transmitiendo su información del contador de agua o de luz. Se requiere que haya unos nodos receptores, lo que se llama en redes de sensores los SYNC, los
los sumideros, donde va a parar la información, Ujú. que en términos técnicos en una red inalámbrica serían los gateways, o sea, como las puertas de enlace. Ujú. Entonces, ¿cuántos de esos gateways, cuántas de esas puertas de enlace inalámbricas va a haber por kilómetro cuadrado y en qué ubicaciones geográficas para que haya la menor pérdida de paquetes y que se tenga que invertir la menor cantidad de dinero posible en el número de gateways, pero que el sistema funcione con la confiabilidad que se debe tener, ¿no? Porque digamos que inicialmente se plantea para contadores de agua que se envíe un paquete cada hora, pero por ejemplo para contadores de luz es un paquete cada 15 minutos. Y pues si uno multiplica eso por la cantidad de contadores, por los kilómetros cuadrados, por la longitud del paquete, y estos son enlaces de tasas de transmisión supremamente bajitas, son apenas algunos kilobits por segundo o menos a veces, porque son anchos de banda de 200 kilohertz. O sea, eso impone unas restricciones en donde yo no puedo transmitir a megabits por segundo porque simplemente no es físicamente realizable. Okay. Entonces eso va a generar problemas de tráfico y uno tiene que saber cuántos gateways voy a colocar de manera tal que haya cubrimiento de toda el área donde están los contadores inteligentes y que no vaya a haber colisiones entre paquetes o que las colisiones entre paquetes sean tan pequeñas que no afecte la recolección de información de los medidores. Pero entonces así mismo como la infraestructura que tienen que llevar cada nodo con tal de que no se pierda tanta información y que alcance a recibir toda la que pueda y que el centro, en la cantidad de tiempo que pueda. El tiempo, exactamente, que las mediciones sean confiables, que el proveedor del servicio pueda monitorear a todos sus clientes y que la infraestructura sea la adecuada, que no esté sobredimensionada. Eso, digamos que eso es importante. Y digamos de las investigaciones que yo he hecho en redes ad hoc, pues se desprenden otros trabajos. Por ejemplo, con otro estudiante estamos trabajando modelos de física estadística. Hay un modelo que se llama modelo de Ising que sirve para determinar los patrones de los dominios que se generan en materiales ferromagnéticos cuando los van a polarizar para que queden imantados como para generar un electroimán. Okay, ajá. Y entonces esos dominios, que son las porciones del material que quedan polarizadas en un sentido u otro, tiene una forma de modelarse con física estadística, es decir, unas funciones de probabilidad que se asignan sobre cada se podría decir sobre cada molécula que compone el material para saber con qué probabilidad se puede polarizar hacia un lado u otro. Alterarlo de alguna u otra forma. Exactamente, literalmente se modela el spin del átomo dependiendo de la estructura que lo esté rodeando. Vale. Entonces cada material va a tener sus parámetros específicos que determinan la probabilidad con la que el spin pasa para una probabilidad o para otra. O sea, en un sentido u otro el spin dependiendo de unas probabilidades. Y entonces eso lo estamos aplicando no para mirar cómo queda polarizado un material, que esa es la aplicación original, sino para revisar cómo podemos transmitir paquetes de difusión, el fenómeno de broadcast en estas redes inalámbricas, transmitir paquetes de difusión de manera tal que la decisión de transmitir o no el paquete sea similar a la forma como una molécula dentro de un dominio queda polarizada. Ok, o sea, el trabajo principal no es obviamente el polarizar el material. Es aplicar el modelo. Ese modelo, aplicarlo al área de telecomunicación. Exactamente, así un transmisor inalámbrico transmite o no. Y entonces si digamos uno tuviera un patrón de polarización porque existen patrones de polarización donde queda un dominio polarizado para un lado y el dominio inmediatamente adyacente para el otro y así sucesivamente, entre dominios adyacentes, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Eso queda polarizado como un tablero de ajedrez parecido. Entonces, que si nosotros logramos replicar esas condiciones en una red de comunicaciones, pues efectivamente por cada nodo que transmite hay un nodo que no transmite. Pero como la señal inalámbrica la estamos asumiendo omnidireccional, eso haría que con la mitad de las transmisiones el total de los nodos de la red recibiera el mensaje. Entonces uno podría revisar cómo se ajustan los modelos de física estadística para generar ciertos patrones que en nuestro caso se convertirían en patrones de repetición de mensaje por nodo, y eso seguramente nos puede arrojar unas eficiencias muy altas
sin que los protocolos sean computacionalmente exigentes. Okay. O sea que los nodos configurados de alguna forma o aprendiendo de su entorno, los nodos pueden decidir transmitir o no, pero uno ya sabe que el patrón macro de esa transmisión va a ahorrar el 50% o el 60% de los mensajes que originalmente se transmitirían en una difusión, pero con el mismo resultado, y es que todos los nodos reciban el mensaje. Pero la alteración que se le puede hacer a un nodo podría ser consecutiva, o sea, tipo si se le altera un solo nodo, puede hacer un efecto en cadena. Es exactamente. Okay. El modelo de Ising se ocupa de eso. El modelo de Ising justamente lo que hace es eso, que dependiendo lo que suceda con el spin de mis vecinos, de las moléculas que están ahí adyacentes al spin que yo voy a decidir, es dependiendo de ese entorno inmediato que yo decido si mi distribución de probabilidad cambia, que el spin sea para un lado o hacia otro. Entonces sí, claro, efectivamente que se generan efectos de cadena, efectivamente que se hace sensible a unas condiciones de frontera, efectivamente dependiendo un cambio dinámico, el patrón puede cambiar, porque lo que yo recibo de mis vecinos ya es diferente. Efectivamente eso puede suceder, y uno lo que espera es que con la transmisión de varios mensajes llegue a una convergencia en donde yo puedo ver un patrón estable que para muchas transmisiones inalámbricas pues termina arrojando unos valores promedio en donde yo me doy cuenta que gasté menos energía o menos mensajes, o bueno, el propósito que yo quiera, pero que yo lo pueda controlar, no que termine sucediendo aleatoriamente. Ok, listo. Profe, pues, ¿qué otra? Pues como he visto de todo el comentario que me has hecho sobre la investigación, he visto como mucha relación de alguna u otra forma en cuestión de la dirección del paquete, la velocidad con la que tiene que ir, todo que son datos en sí como de vectores. Volviendo a la parte más básica posible, diría que son pues vectores, o en algunos casos pues matrices que envían información de un nodo a otro. Entonces quería saber, en un principio, saber en qué conocimientos más o lo normal conoces sobre álgebra lineal en algunos casos, o muy por encima así normal. No, digamos el área de las telecomunicaciones está totalmente ligado al álgebra lineal, porque ya esto ya lleva, no sé, unos 40 años tal vez, o tal vez un poquito más, no, tal vez unos 40 años, que las transmisiones se volvieron digitales. Digamos, en el pasado, cuando era solo decodificación analógica de señales, es decir, estoy hablando de ejemplos específicos como AM y FM, y en principio no se tenía otra forma de transmitir mensajes por telecomunicaciones. En ese momento no parecía que el álgebra lineal fuera a tener una relación con esta área, pero desde la aparición de las comunicaciones digitales, efectivamente ya se sabe que un filtrado utilizando muestreo es más efectivo y me ayuda mejor a combatir el ruido y a combatir las distorsiones que lo que se hacía con las transmisiones analógicas. Okay. Luego, hoy en día, cualquier señal, cualquiera, ya, digamos que ya las señales de AM y FM analógicas se quedaron confinadas a las emisoras de radio que creo que ya hoy en día muy poca gente las escucha, ¿no? Pero ya aparte de eso, telefonía, todas nuestras transmisiones móviles, todo lo que pasa de un computador a otro, o sea, absolutamente todo lo que estamos utilizando hoy en día, pues es una transmisión digital. Y entonces, cuando la transmisión es digital, desde un inicio parte de que cualquier señal que parezca analógica, como la señal de voz que va por el teléfono o el video que llega a una pantalla, realmente no es analógica, sino que ya fue digitalizada, o sea, ya fue muestreada y cuantificada, y esas muestras cuantificadas es lo que finalmente se convierte en los bits que transmitimos y recibimos. Luego, en este momento, toda señal de las que estamos hablando se convierte en un vector. Se convierte en un vector, en una transmisión n-dimensional, un vector n-dimensional, pues donde n es la cantidad de muestras que yo estoy recibiendo.
Claro. ¿sí? Entonces ahora lo que se hace es, se pasó del análisis ya de hace muchos años de las señales de potencia a un análisis de señales de energía, donde yo lo que cuento es la cantidad de muestras en una unidad de tiempo determinada. Y dependiendo de la posición en la que esté, ahí hablando de la dirección del vector, la posición y la Sí, sí, velocidad sí. en la que llegue el... Digamos que en este caso específico,